con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó. Felicitamos y alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos continúan y van a florecer hoy más que nunca. Los Estados Unidos está produciendo más petróleo que cualquier otro país del mundo. Así que esto no se trata, como dicen algunos ridículos por ahí, del petróleo de Venezuela. Lo que nos preocupa es la situación en Venezuela. Nos preocupa es el sufrimiento del pueblo venezolano. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. Una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Y entonces por allá de la Unión Europea les damos 8 días. Váyanse bien largo que a los venezolanos y a las venezolanas no nos da orden nadie. Le pedimos entonces a todos los países y enviamos comunicación formal para la protección de activos de todos los venezolanos. Utilizaremos nuestras herramientas económicas para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los venezolanos y sus esfuerzos para restaurar la democracia. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu J. Guaidó, de Juan Guaidó. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante toda esta edición especial de Conclusiones, numeral Conclu J. Guaidó. Ese es el hashtag, Conclu J. Guaidó. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, como todas las noches, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, Conclu J. Guaidó. Esa es la etiqueta. Y ante la censura en Venezuela por parte del régimen de Maduro, esta cadena le ofrece las siguientes opciones a todos los venezolanos y quienes nos están viendo. Si me hacen el favor de tomarle una fotografía a esto y repartirlo, viralizarlo a través de las redes sociales para que nuestros hermanos venezolanos en Venezuela puedan ver la señal de CNN en español y de esta forma burlar la censura impuesta por el régimen. Ahí están las direcciones. En plataformas digitales, en streaming, cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo. También lo pueden hacer a través de YouTube, youtube.com/CNN-E, youtube.com/CNN-E. Esas son las dos plataformas digitales con señal solo para Venezuela, solamente en Venezuela. Están geolocalizadas. En ninguna otra parte va a poder ver la señal de CNN a través de estas plataformas. Solo, le repito, en Venezuela. Se acumula entonces la presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya son al menos 20 países los que reconocen al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Además de la mayoría de los países del llamado Grupo de Lima y Estados Unidos, este domingo se unieron Israel y Australia. Además, los gobiernos de Francia, España, Alemania, Reino Unido y la República Checa le han dado un ultimátum a Maduro para que convoque elecciones libres y democráticas en los próximos 8 días. O, de lo contrario, reconocerán a Guaidó como presidente. La Unión Europea no se queda atrás. Federica Mogherini, la alta representante del bloque para asuntos exteriores, pidió el sábado en una declaración en nombre de los 28 miembros de la Unión Europea elecciones transparentes inmediatas. Aparte de la presión diplomática, hay presión económica. Este lunes el gobierno de Donald Trump designó a la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y a Citgo, su filial de refinación y distribución en Estados Unidos, en su lista de entidades sancionadas para prevenir, dicen, que Maduro y otros actores corruptos sigan enriqueciéndose a costa del sufrido pueblo de Venezuela. La medida bloquea alrededor de $7,000 millones en activos, lo que resultaría en más de $11,000 millones en pérdidas durante el próximo año. Todo el dinero procedente de las ventas de petróleo pasará entonces a cuentas bloqueadas. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que cualquier compra de petróleo venezolano por entidades estadounidenses estará prohibida, salvo ciertas excepciones. Vamos a escuchar a John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo.
We have continued to expose the corruption of Maduro and his cronies, and today's action ensures they can no longer loot the assets of the Venezuelan people. We also today call on the Venezuelan military and security forces to accept the peaceful, democratic, and constitutional transfer of power. And to a certain extent, this has already begun. We have seen Venezuelan official and military personnel heeding this call. Nicolás Maduro reaccionó en televisión nacional condenando la medida de Estados Unidos. Escuche. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo. Maduro también responsabilizó al presidente Donald Trump de cualquier episodio de violencia que pueda generarse en el país. Guaidó, sin embargo, reafirma que estas medidas son solo el inicio de la transición política que incluye la protección de los activos del pueblo venezolano. En un comunicado dijo lo siguiente: a partir de este momento iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra república en el exterior para impedir que en su etapa de salida el usurpador y su banda busque raspar la olla y siga robándose el dinero de los venezolanos. Es lo que dijo Guaidó a través del comunicado. Vamos a hablar con él si le parece. ¿Quiere? Juan Guaidó. Le doy la bienvenida a Juan Guaidó, quien juró asumir las funciones del Poder Legislativo el 23 de enero en Cabildo Abierto y que es reconocido por más de una docena de países, una veintena de países, como el presidente encargado de Venezuela. Juan Guaidó, bienvenido, gracias por estar aquí. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos ven y sintonizan en este momento. Gracias, gracias por acompañarnos. Juan, un día muy importante, sumamente importante, porque por primera vez se dan sanciones en el ámbito petrolero por parte de los Estados Unidos directamente contra PDVSA y el dinero que irá a cuentas bloqueadas. ¿Tendrán acceso ustedes entonces a estas cuentas, a este dinero? ¿Cómo piensan utilizarlo y a partir de cuándo podrán ustedes tener acceso a este dinero? Sí, gracias primero por la entrevista, Fernando. Hoy, por cierto, cerraron un nuevo programa de radio en Venezuela a César Miguel Rondón por la censura. Con respecto al tema de la protección de activos venezolanos, una solicitud, una petición del Parlamento Nacional resguardar los activos venezolanos con el único objetivo de que no sigan robando al pueblo de Venezuela. Ya se han demostrado más de 37 casos de corrupción por parte del Parlamento, denuncias que se han hecho, no solamente por el caso Odebrecht, estuvimos conversando en algún momento de ese tema, Fernando, también por los casos en PDVSA, también por los casos de Tesorería Nacional, como endeudaron a PDVSA, también por la compra de alimentos y medicinas, en el caso de lo que llaman CLAP, que es un subsidio de alimentación. Así que esta medida responde a proteger los activos de Venezuela para poder implementarlos precisamente, no solamente en la atención de la emergencia humanitaria, que es urgente en Venezuela, que ha producido más de 3.300.000 migrantes en este momento, que ha producido y que hoy el venezolano vive con menos de $3 al mes, que hoy el venezolano no tiene cómo llegar a su puesto de trabajo porque no hay transporte público. Entonces, esta medida responde a evitar el saqueo, que continúe el saqueo a la nación y poder implementar, utilizar esos fondos una vez cese la usurpación, logremos el gobierno de transición y elecciones libres para desarrollar en el plan país que estamos trabajando desde el Parlamento, desde los factores de oposición y en discusión con todos los sectores que hacen vida en el país. Interesante escucharte el mencionar que se utilizará después de lo que sería la tercera fase o la tercera etapa del mismo planteamiento que has venido haciendo. Sin embargo, el tema de la ayuda humanitaria es algo que no puede esperar, Juan. Y la primera pregunta que te hago es,
¿de dónde vendrían los recursos para una ayuda humanitaria? Y segundo, ¿cómo lograr que esa ayuda humanitaria entre a Venezuela cuando aún las Fuerzas Armadas, al menos en voz del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, continúan del lado de Maduro? ¿Cómo hacer esto y de dónde sacar el dinero? Sí, ya hay un primer aporte de un país amigo como los Estados Unidos de $20 millones inicialmente. Se está trabajando muy intensamente en una comisión designada por el Parlamento, una comisión técnica también que está acompañando de ONGs, de fundaciones, también a nivel nacional, haciendo un inventario muy rápido que ya se ha venido trabajando. Han tenido mucha labor estas fundaciones para atender las emergencias, primero clínicas, enfermedades crónicas también, todo el tema de alimentación para los más necesitados en este momento, como en hospitales, como en escuelas de atención primaria. El tema de la ayuda humanitaria también hemos contado con respaldo de algunos países de la región. Aquí hay un elemento importante, nosotros hemos hablado en todo momento de las Fuerzas Armadas. Es probable, es altamente probable que parte de esta ayuda humanitaria entre por puerto marítimo y terrestre, a través de los vecinos países. Aquí va a tener un dilema adicional nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales hemos hablado muy directamente, que son parte importante de la sociedad venezolana, que son parte importante también de la reconstrucción del país, a los cuales hemos hablado de amnistía y garantías para que se pongan del lado de la Constitución. En este caso, ellos van a tener la decisión en sus manos de permitir la entrada o no de parte de esta ayuda humanitaria que ya ha ofrecido parte de estos $20 millones en los Estados Unidos. También hemos recibido de Europa alguna oferta importante que se debe materializar en los próximos días. Hemos hablado con los vecinos de Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil, entre otros países, y también están dispuestos a colaborar, a atender esta emergencia que, insisto, ha visto desplazar venezolanos por la frontera, caminando cientos de miles de kilómetros para llegar a buscar oportunidades, y también la crisis que vivimos. Hace una semana o dos murieron 7 pacientes en el clínico universitario, por ejemplo, por falta de electricidad. La planta no funcionó y lamentablemente perdimos esas vidas lamentables en Venezuela, pero también en el JM de los Ríos, o también los pacientes, por ejemplo, renales, que el Seguro Social hoy determinó que tenían 5 días de insumos, condenando a muerte a más de 2.000 pacientes. Entonces, es urgente, no va a esperar, evidentemente, a que terminemos de lograr la fase. Los tiempos del hambre en Venezuela también son muy claros, y por eso hemos urgido, y la primera medida que tomamos fue precisamente autorizar el ingreso de la ayuda para que pueda correr los lapsos muy rápido de este paso. Pero Juan, me dices que va a depender la decisión prácticamente de las Fuerzas Armadas de dejar o no entrar la ayuda humanitaria. Unas Fuerzas Armadas que hasta el día de hoy, por la razón que sea, y quisiera preguntarte cuál sería para ti esa razón, no han respondido directamente o positivamente hasta el momento a tu llamado con la ley de amnistía, a sumarse a la reconstrucción y a restablecer el hilo constitucional con esta oferta que le hiciste incluso al mismo Maduro. Pero al día de hoy, Juan, no vemos una reacción positiva. ¿Por qué pensar que las Fuerzas Armadas van a permitir el acceso de ayuda humanitaria cuando no han respondido positivamente a este llamado, a esta oferta de amnistía? Incluso veíamos imágenes, tristemente, de ciudadanos que entregaban esta ley de amnistía y funcionarios que la quemaban literalmente o la rompían frente a los mismos. ¿Por qué pensar que puede darse ese escenario cuando la situación es otra? Son varios elementos, Fernando. El primero es que el 70 u 80% de la familia militar venezolana sufre de la escasez de agua, sufre de que no hay comida en las casas, sufre de que no puede complementar o completar su alimentación ni la canasta básica. Sufrimos todos los mismos problemas. Ese es el primer elemento, el compromiso que tienen con Venezuela, con la Constitución. El segundo elemento, que creo que es muy importante, y hay un descontento latente en las Fuerzas Armadas. Vimos 27 sargentos que hoy están siendo torturados en el DGCIM, por cierto, manifestar su descontento en Cotiza. Hay 160 militares activos, presos, detenidos por un mensaje en el celular, por simplemente decir que no bastaba o alcanzaba la presta operacional para poder cubrir la demanda de la tropa. Entonces el descontento está ahí, está latente. Ya hay también un incentivo positivo a ponerse del lado de la Constitución, que es la ley de garantía y amnistía. Hay también los elementos ahora no solamente de amnistía y garantía, hay un incentivo que es nada más y nada menos poder ayudar a cada venezolano que lo necesita
que necesita esa bolsa de diálisis peritoneal, que necesita insulina, que necesita retrovirales, que necesita insumos para curar el cáncer, por ejemplo. Entonces, no es poner la carga solamente sobre la Fuerza Armada, es lograr ejercer las competencias del Parlamento, es lograr ejercer las competencias de la presidencia encargada para lograr las 3 fases que hemos determinado y poder, entonces, no poner en dilema a las Fuerzas Armadas, darle una oportunidad nuevamente que se pongan del lado de la Constitución, pero más importante, del lado de su gente. Voy a preguntarte algo porque me llamó la atención y ya después entramos en detalle con la ley de amnistía para que me expliques algunas cosas, pero no quiero dejar pasar este momento para preguntarte algo que me llamó sumamente la atención. Cuando minutos antes de que se diera esta conferencia de prensa en la Casa Blanca con el asesor de Seguridad Nacional y el secretario del Tesoro, verificaba yo tu cuenta de Twitter y en ese momento lanzabas este comunicado, ¿no? Que son las acciones precisamente que estarías tomando, donde viene incluso la mención acerca del nombramiento de las juntas directivas de PDVSA y Citgo. Minutos después se interrumpe programación en esta propia cadena y entonces vemos la conferencia de prensa en la Casa Blanca. Juan, ¿hay una coordinación directa y concreta con las acciones de Juan Guaidó y de la Casa Blanca? ¿Están de la mano? ¿Están coordinando este tipo de anuncios? ¿Van de la mano? ¿Se están poniendo de acuerdo para hacerlo? Fernando, el acuerdo de protección de activos, bueno, hay 2 acuerdos además, producto de la corrupción, de recuperación de activos, producto de la corrupción, que fue aprobado hace 2 semanas en el Parlamento. El día 15 de enero aprobamos el de protección de activos. Eso fue un acuerdo aprobado por el Parlamento el 15 de enero. Esto simplemente viene a ser hábil y legítima las decisiones del Parlamento, que por cierto, no solamente se van a quedar en los Estados Unidos, también vamos a facilitar a Europa la protección de activos de Venezuela en esos países. Ya el sábado o domingo se cumple el lapso que le dieran, el ultimátum que le dieran a Maduro, y vamos a extender esta petición de protección de activos de Venezuela, de la República de Venezuela, a todos los países, incluso los vecinos. También hay algunos elementos importantes en Colombia, en Brasil, que insistimos, esto no tiene que ver con un bloqueo,